Yo estuve orando diciendo: Señor, dame una palabra para tu pueblo, una palabra para tu iglesia. La iglesia es muy linda, la iglesia es muy santa, y la iglesia merece ser tratada como tal, la novia de Cristo, con todo santo respeto que se la merece. Y Dios me llevó a Hechos de los Apóstoles, en su último capítulo, en el capítulo 28, y el Señor me ministró esta palabra para compartir con vosotros en esta tarde. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, del 1 al 10. También reciban saludos del pastor Pedro y la hermana María José. Os envía saludos de toda la congregación de allí de Miranda de Ebro. Dice así Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, a partir del versículo 1. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales, versículo 2, nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, versículo 3, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales, versículo 4, vieron la víbora colgando de su mano, se decía uno a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos, versículo 6, estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas, habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares, versículo 7, había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció, versículo 8, que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, versículo 9, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también, versículo 10, nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Amén. Amén. Cuando estaba orando y diciendo: Señor, ¿qué quieres que comparta con Medina de Pomar? Yo creo mucho, hermano, que en los cultos Dios prepara nuestro corazón para la semana entrante. Es un momento único y Dios recibe toda gloria y toda honra. El simple hecho de venir en un domingo como este, frío, ¿verdad? Qué gana de estar en casa, calentito, bajo la manta, comiendo palomitas. Pero hemos decidido, porque es una cuestión de decisión, hemos decidido optar como María, optar por lo mejor en estar en los pies de Cristo. Y cuando yo estaba orando, el Señor me llevó, yo tenía otra palabra preparada, pero el Señor como que me hirvió en el corazón para compartirles este tema. Es el último capítulo de Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, y él relata lo que estaba pasando allí. Habían salido de un naufragio. Capítulo 27 narra cómo el navío se vino abajo, pero ningún alma pereció. Porque, hermano, nuestras cosas pertenecen a Dios, pero nuestras cosas pertenecen a nosotros, pero nuestra vida pertenece a Dios. Y Dios cuida de nosotros. Así que dice el capítulo 27, termina diciendo que ellos llegaron, unos en tablas, otros en pequeñas partes del navío, pero todos llegaron salvos a la isla. Y cuando llegan a la isla, dice que se llamaba Malta. Estaban desorientados. Llevaban 14 días sin ver sol, sin ver estrella, era solo tormenta. ¿Sabe cuando en tu vida solo te dan varapalos? Solo hay tormenta. Hoy día tenemos la tecnología. Yo tuve el privilegio de hacer un viaje y el capitán del navío dijo: mira, si pasa algo con era un bicharrasco de 13 plantas, dice, tenemos provisión para 3 meses, pastor, dijo. El capitán era gaditano. Dice, tenemos provisión para 3 meses.
Y con todo eso, el barco está conectado vía satélite, no nos perdemos, ¿vale? Pero en aquel entonces no había nada de eso, se guiaban por las estrellas, pero no había estrellas. ¿Sabe cuándo se te desaparece el horizonte? ¿Sabe cuándo se te desploma la tierra? Eso es lo que estaba pasando aquí. Y Pablo era el siervo de Dios. Podía muy bien haberse puesto en el rincón de la amargura y haberse renegado a su llamado. Y haber dicho, eso no es justo, Señor. Pues que después de esto estoy haciendo tu obra y no mi obra. Pero Pablo entendió lo que significaba depender de Dios. Estamos viviendo días que se nos están sembrando algunas ideas antibíblicas. Y tenemos que tener cuidado. Porque nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Pero hoy parece que se está cambiando el chip y en vez de decir, habla Señor, que tu siervo oye, se nos están enseñando que tenemos que decir, escucha Señor, porque tu siervo habla. Y Dios sigue siendo Dios en su trono. Y Dios es el que tiene el control de nuestra vida. Y Dios es que está en el comando del barco. Yo vivo cerca de Belfast, a donde se construyó el Titanic. El famoso Titanic que en 1912 se hundió y miles de personas murieron. Estuve visitando el Museo del Titanic. Y es muy triste, pastor. Son 3 horas de visita y escucha los últimos telegramas. Escucha allí lo que estaban diciendo y transmitiendo todo aquello. Y aquella famosa frase que ni Dios puede hundir ese barco es puesta en tela de juicio. No se sabe necesariamente si se dijo o no se dijo. Pero una cosa es cierta, era la última tecnología de entonces. Cuando pienso en el Titanic me viene a la mente el arca de Noé. El Titanic tenía la última tecnología y hundió. El arca de Noé no tenía timón y llegó a su destino porque Dios estaba en el control. Amén. En tu vida, hermana, es Dios que está en el control. Satanás no tiene nada que ver contigo ni conmigo. Si algo pasa según la voluntad de Dios, a Dios la gloria. Job, escuela de Dios. Saúl, consecuencia de pecado. Así que aquí estaba Saulo, escuela de Dios, cumpliendo el propósito de Dios, apóstol del Señor, llamado para predicar. No esos superapóstoles que de repente aparecen, nadie sabe lo que es y no están con el pueblo. Pablo estaba allí con la gente. Y dice el versículo 1 que llegaron y los naturales, versículo 2, les trataron con no poca humanidad. Anoche yo decía a la pastora María José después del culto, anoche, o mejor después de nuestra charla, estábamos allí y ella preparó una sopa tan rica, pastor. Y dije, qué rico, una comida calentita, una cama calentita, qué rico cuando alguien te bendice. Así que aquí en el versículo 2 dice que nos trataron con no poca humanidad. ¿Quiénes eran los malteses? ¿Quiénes eran esta gente? ¿Sabría Pablo que un día en la economía de Dios, es decir, dentro de la agenda de Dios, unos de Malta le cuidarían? Pues no. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la Biblia dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidas. Dios cuida de ti. Dios va a levantar de donde menos piensas. Dios levantará de donde menos espera, sea de donde fuere. Dios puede levantar tanto como un rico como un pobre. Puede levantar un señor de grandes haciendas o un don nadie para bendecirte. Él es el que tiene el control. Así que vienen los naturales, observaron y vieron. Dice, esta gente está llegando de un naufragio. Lo mínimo que podemos darle es un poco de comida caliente. Es lo mínimo que podemos hacer. Y hay mucha gente naufragando hoy día. Hay muchos matrimonios naufragando. Hay mucha gente como Emineo y Fileto naufragándose en la fe. Y necesitan de nosotros, necesitas de un cariño, necesitan de un abrazo. La vida es muy dura. La gente viene a la iglesia, y perdón hermano, yo soy pastor y yo predico así. No es que no mido las palabras, pero abro y expreso lo que Dios pone en mi corazón. La gente viene a la iglesia esperando un abrazo. La vida ya es muy dura. Satanás ya se encarga de hablarles de él. El mundo ya se encarga de aplastarles. Ellos vienen aquí, ese es el hospital de Dios. Y cuando llegan aquí y ve que el Dios de la sanidad está aquí, entonces ellos quieren volver. Así que cuando Pablo llega allí dice, wow, aquí están cuidando. Encendieron un fuego y nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. ¿Alguna vez te has quedado? Yo estaba diciendo al pastor, ayer tuve que hacer un desplazamiento para venir a Bilbao y justo cayó aquella lluvia de la mañana, hermano, y un frío. Y bueno, resultado un catarro. Pero ¿sabe cuando te resguardan del frío? Y quiero pasarlo ya para el lado del alma. Cuando el frío se te entra en el alma, cuando se te congela la visión de Dios,
cuando paraliza. Dios está tratando, pero parece que el dolor es más grande que la fe. Cuidado para no perder el enfoque de Dios por causa del dolor. El apóstol dice, David dice, en el día en que temo, yo en ti confío. Temía, porque si no, no dirían en el día que temo. Y luego San Pedro dice, echando sobre él todas nuestras ansiedades. Entonces hay ansiedad. El problema no es tener ansiedad. El problema es permitir que el frío de la ansiedad te aparte de Dios. Así que cuando llega, dice el versículo 3, dice que encendieron un fuego. Pero el versículo 3 dice una cosa interesante. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas. ¿Quién era Pablo? Apóstol de Dios. Podría muy bien haberse sentado en el trono y dicho, yo aquí ya he predicado, yo aquí ya he hecho mi parte, y vosotros. Hoy hay un tal de complejo de superioridad. Yo intento imaginar esta escena desde arriba, la lluvia cayendo. ¿Será que conseguiríamos distinguir Pablo entre la gente recogiendo ramas? No, desde arriba no, porque era uno más con su pueblo. Hay momentos, hermanos, que estamos en la brecha como Nehemías. Hay otro momento que nos toca recoger la rama. Hay momentos que tenemos que encender el fuego. Hay momentos que tenemos que estar con todos. Pablo podía estar delante de un rey Agripa, pero podría también estar junto con la gente recogiendo ramas. Era como lo que pasó con Eliseo cuando vienen sus siervos y le dice a Eliseo, Señor, el lugar que estamos es muy chico, entonces danos tu bendición para ir a un lugar más amplio. Eliseo dijo, iros. Y os acordáis del hacha que se cae en el agua, era prestado. Se puede criticar, un profeta sabe profetizar, pero no cortar árbol. Pero ¿sabe qué, hermano? Hay un refrán por aquí, España es una tierra de refraneo, y dice, mejor encender una vela que maldecir en la oscuridad. No pasa nada, no sé cortar el árbol, pero voy a intentar hacer. No sé encender el fuego, pero voy a recorrer rama contigo. No sé ganar almas, puedo hablar de mi palabra, puedo dar el testimonio que Dios me dio, pero estoy contigo. Hermanos, estamos juntos, la lluvia cae, el frío llega, pero la iglesia sigue viva en el nombre de Jesús. El pueblo que ama al Señor sigue sirviendo al Señor. Y Pablo no estaba en su trono de superapóstol y nada en contra del apostolado, hermano. Pero, hermano, el hombre de Dios y la mujer de Dios, él sabe estar con todos. Así que Pablo empieza a recoger la rama. Estaban allí, vamos a hacer el fuego, vamos juntos, estamos juntos en esta batalla. Tú y yo estamos juntos en esto. Dios nos llamó para pelear la buena batalla. Y dice el versículo 3 que de repente una víbora se le cogió la mano. Y dice que Pablo, cuando la víbora le recoge la mano, él echó en el fuego y la víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. A ver, hermano, Pablo estaba ayudando, Pablo estaba bendiciendo, Pablo estaba llevando la gracia de Dios, y una víbora se le coge de la mano. A veces nos parece que la vida es un poco injusta, y no me malinterpretes, somos cristianos maduros, pero parece que a veces Dios nos abandona, y mucha gente tiene este concepto. Yo no sé cuál es la víbora que te mordió, y no estoy hablando de una víbora real. Yo no sé cuál es la situación que te alcanzó el corazón. Yo no sé lo que te pasó, no sé lo que te está pasando. Pero no permita que una situación, una víbora, una situación te aparte de la presencia de Dios. Pablo podía muy bien decir, ponerse en un rincón de la amargura y decir, a ver, Dios, estoy haciendo tu obra. Y para colmo se me viene una víbora, y una víbora venenosa. Y ojo, yo estaba recogiendo ramas, estaba trabajando. No estaba sentado en el trono dando órdenes, estaba junto con la gente, podía haberme preservado. Pero, hermano, cuando entendemos que Dios es Dios, las cosas que nos suceden, hermano, también suceden a otros. Claro que por aquí seguramente era un ataque del diablo. ¿Por qué justo a la mano de Pablo? ¿De dónde saldrían sus epístolas? Si consigo secarle la mano, ya no podrá. Claro que luego tiene su escriba, podrá decir, tiene su amanuense, podrá decir como Tercio escribe en los Romanos. Pero la víbora se le va directo a la mano para intentar paralizar el proyecto de Dios. ¿Y sabe lo que hace Pablo? Cuando Pablo se ve aquello, dice el versículo 4, que los naturales, viendo la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no le deja vivir. Sale de Guatemala y se mete en Guatepeor. ¿Y sabe lo que va a decir la gente? La gente que no tiene discernimiento
siempre va a encontrar problemas en tu vida y intentar de alguna manera conectar esos problemas con un fallo en tu vida. Y necesariamente no es esto. Tenemos que tener cuidado. Y si alguien te está juzgando por lo que está pasando, hermano, no deja que esto caiga en tu corazón. Deja que Dios trate con las cosas. Dios es el que tiene el control. Dios es el que cuida. Nosotros vivimos en una sociedad, y no me malinterprete, como diga el pastor, llevo aquí 28 años. Estaba diciendo el pastor, llevo más tiempo en España que en mi país, pastor. Así que, claro, no soy español de nacionalidad, pero me siento español. Y veo aquí muchas veces, comienzo a observar la importancia que dan la gente a la apariencia. Es muy importante la apariencia. Es muy importante todo eso. Y si no cuidamos, nosotros caemos en este error, en lo que dirán la gente. Y lo que dirán la gente, es claro que tenemos que cuidar. Pero hermano, cuando tú sabes que estás en lo correcto, aunque a veces las puertas se te están cerrando, aunque a veces las cosas no están yendo bien, deja a la gente decir lo que quiera decir. Es Dios quien está tratando con tu vida. Deja a Dios tratar con la persona. Deja a Dios tratar con el hermano. Deja que Dios trata. Así que los naturales dijeron, este hombre es homicida. Le tildaron de homicida. Homicida. Le tildaron de pecador. El siervo de Dios. El apóstol de apóstoles. Aquel hombre a quien recibe la revelación de Jesucristo y escribe más de 40% del Nuevo Testamento. De donde sale toda la revelación de los misterios de Dios. Tildado de homicida. ¿Qué es lo que están hablando de nosotros? Si hablaron, Jesús dijo, si al leño verde hacen eso, ¿qué se hará al seco? Si al maestro crucificaron, ¿qué se hará a los discípulos? Estamos viviendo días, hermano, que Dios está llamando a la iglesia, a una iglesia confrontadora, a una iglesia profética, a una iglesia que no tenga miedo, a una iglesia que diga lo que la palabra dice. Es verdad, las víboras vendrán, es verdad, los palos vendrán, es verdad, la lluvia caerá, es verdad, el frío llegará, pero es verdad, Dios sigue siendo Dios. El Señor sigue en medio de su pueblo. Así que dice, la gente empezaron a hablar. ¿Sabe cuándo empiezan a hablar de ti? ¿Sabe cuando murmullos? Y tú sabes que tú has comido naranja, pero la gente está diciendo que comiste aguacate, pero tú sabes que es naranja. Si sabes que es naranja, descansa, es naranja. Pero claro, cuando la gente dice que es aguacate, parece que nuestro corazón hace dudar. Cuidado con lo que están diciendo de ti. ¿Qué es lo que estás escuchando últimamente? ¿A quién estamos escuchando? La circunstancia. La circunstancia no puede ser el baremo de Dios para nuestra vida. Sí puede ser una dirección, pero no el baremo total. Es verdad que a veces las cosas nos van mal. Es verdad que a veces las víboras vienen. Es verdad. Y vendrán, hermanos. Pero más cierto, el Dios que cuidó de Pablo cuida de ti también. Dios sigue siendo Dios. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios no cambia. El Dios que cuidó de Israel en el pasado cuida de su iglesia. El Dios que cuida de su iglesia está aquí esta noche. El Dios que plantó la obra sigue cuidando de vosotros. Así que la gente empezaron a hablar entre ellos. Versículo 5. Pero él no oyó a la gente. Porque si escuchara a la gente entraría duda en su corazón. Si escuchara a la gente quizás perdería el enfoque apostólico. Si escuchara a la gente quizás perdería lo que Dios quería hacer con él. Así que en vez de escuchar a la gente, Pablo sencillamente hace lo siguiente: sacudió la víbora en el fuego. Víbora tiene miedo de fuego. Víbora tiene sangre fría. Víbora no quiere nada con el fuego. Y Satanás, la serpiente, es una tipología del diablo. El diablo no quiere nada con fuego, hermano. Si en tu corazón hay fuego de Dios, sepa lo siguiente: Satanás va a huir de tu vida. Si en tu corazón hay presencia de Dios, si en la iglesia hay santidad, si en la iglesia hay gracia, si en la iglesia hay revelación, si en la iglesia hay profecía, si en la iglesia hay mover de Dios, la víbora querrá entrar. Deja que intente entrar, hermano, pero el fuego del Espíritu cuidará de las cosas. Así que Pablo sencillamente llega al fuego, hermano. Y yo me imagino la escena, permítame dar alas al texto sin herir el contexto. Yo me imagino Pablo, la gente hablando, ¿no? Allí. Y Pablo con la víbora colgada, hermano, en la mano. Eso parece cosa de película. Y él sencillamente llega al fuego. Y dice el texto que él sacudió la víbora en el fuego. Entonces estaba bien prendida, pastor. Los colmillos se le habían clavado y le dolía.
Es interesante que en Marcos Jesús habló de eso terminando el Evangelio de Marcos. Marcos registró eso, seguramente oyendo de Pedro. Marcos dice, y si cogerán la serpiente en su mano y no le harán daño alguno. Por supuesto que no vamos por ahí cogiendo la serpiente, no. No vamos buscando la serpiente, pero si la serpiente nos busca, hermano, y estoy hablando del ataque del diablo, deja que nos busque. Porque, hermanos, solo Dios es poderoso para parar a Satanás. Amén. Dios es más fuerte que él. Así que él sacudió la víbora en el fuego y dice, versículo 5, ningún daño padeció. Un momento, era para caer hinchado. Versículo 6, ellos estaban esperando que él se hinchase. ¿Por qué? Porque era una víbora con veneno suficiente para matar al momento. Se hinchase y cayese muerto. Fíjate cómo es la gente, hermano. Son espectadores. Están desde la plataforma, desde la platea mirando. Están solo mirando. Y están hablando lo que va a pasar. Están mirando nuestro testimonio. Están viéndonos. Y a veces no sabemos, pero la gente está mirando. Y vete a saber lo que están hablando. Quizás saben de nuestra vida. Quizás saben de cómo nos movemos. Quizás saben de las cosas. Quizás saben que las cosas no nos van bien, en el sentido que quizás uno está en el paro, quizás uno está pasando una situación familiar, quizás uno está en una situación muy difícil y la gente lo está viendo cómo estamos portándonos. Quizás están esperando que caigamos muertos, hinchados. Quizás están deseando esto. Y Pablo sencillamente estaba allí y la gente dice que esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Dice esa cuestión de, no te preocupes, en 10 minutos cae muerto. Y pasa 10 minutos y nada, no vamos a esperar 5 minutos más, igual esta víbora no era muy venenosa. Y pasa un tiempo y dice que cambiaron de parecer y dijeron, este hombre es un Dios. Así es la gente. Los que te aplauden mañana te levantarán, los que te levantan mañana te tirarán piedra. No te dejes llevar por la gente. Dice, y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron, ese hombre es un Dios. Pero ¿sabe por qué cambiaron de parecer? Porque Dios estaba con Pablo. La gente va a cambiar de parecer cuanto a ti, hermano. La gente va a cambiar de parecer, no sé para quién va esta palabra. Pero si tú te mantienes fiel a Dios, deja que Dios te respalde. Deja que Dios tenga la última palabra en tu vida. Deja a la gente decir lo que quiera. Deja a la gente hablar lo que quiera. Deja a la gente decir lo que quiera decir. Pero Pablo sencillamente esperó en Dios. No renegó su llamado, no se puso en el rincón de la amargura, no permitió que aquella víbora le desenfocase de la presencia de Dios. Sencillamente siguió, sigamos, vamos juntos, estamos todos juntos en esto. Estamos todos juntos en esto. Y la gente mirando, y la gente viéndolo. Y dice que cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Cuando pasa eso en el versículo siguiente, en el versículo 7, dice que en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días, el principal de la isla, el hombre más poderoso de la isla. Pero en el versículo 8 Lucas relata una cosa, que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Nadie podía hacer nada por aquel hombre. Fiebre y disentería, deshidratación, muerte segura, principalmente en aquel entonces. A ver, hermano, mi barco naufraga, pierdo todo, acabo en una isla, una víbora me muerde. ¿Para qué? No es posible, Dios tiene un plan atrás de esto. Con Dios no hay coincidencias. Dios tiene todo muy bien trazado. ¿Sabéis el tapiz, no? Cuando ves el tapiz por detrás, solo ves hilos y todo de lado y no entiendes nada. Pero cuando das la vuelta, entiende lo que está ahí. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta ser día perfecto. Quizás ahora no entiendes lo que está pasando. Quizás ahora no ves. Quizás ahora mira por detrás del tapiz y solo hay hilos y no consigue conectar, pero sabe que hay una conexión, pero no entiende hasta que se termine la obra. Náufrago, barco perdido, víbora, gente maldiciéndome. ¿Todo esto para qué? Dios tiene un propósito en todas las cosas. En Dios, hermano, no hay callejones sin salida. Dios tiene el control de todas las cosas. El Señor sabe lo que está haciendo.
Nos toca a nosotros más bien, permítame decir nosotros, me toca más bien a mí entender lo que Dios está haciendo. Me toca inclinar los oídos y ver Dios, dame discernimiento. Ayúdame para no perder el enfoque de lo que estoy buscando y lo que estás haciendo, pero algo tiene, hasta que aparece el propósito. El padre de Publio, a punto de morir, enfermo y con disentería. Y dice el versículo que entró Pablo a verle. Si entró es porque se enteró y fue a verle. Seguramente la cicatriz del colmillo de la serpiente seguía en su mano. No pasa nada. Eso no quita el don de Dios en mi vida. Seguramente hay cicatrices en tu vida, palos que has llevado, palizas que has llevado. La vida es dura. La gente no perdona, el mundo no perdona, Satanás no perdona. Quizás estás cicatrizado de alguna manera, no digo físicamente, quizás en el alma. Y Pablo llega allí con la cicatriz en la mano, pero dice, no, yo tengo un propósito, tenemos que hacer algo. Hay un hombre necesitando de una oración, hay una persona necesitada de Dios, hay alguien que necesita. No sé si de los que estamos aquí alguien hizo la mili. Yo estuve en infantería y nos decía, cuando estáis en la trinchera, si recibe un balazo, nunca entramos en una guerra, pero si recibe un balazo, nos decía los comandantes, certifícase que puedes ayudar al que está más herido que tú. Y a veces estamos así, pastor, en la trinchera tenemos que cuidar de otros, en la UCI tenemos que cuidar a otros enfermos, y a veces la realidad es esta. A veces el alma está dolida, a veces estamos tristes, pero tenemos que encontrar la gracia de Dios para seguir. Y es ahí donde entra la presencia del Espíritu Santo. Es ahí donde entra el Señor en tu vida y en mi vida. Yo estaba predicando en otro lado del mundo, hace precisamente un año, estamos en noviembre, y después de predicar, pastor, me llama mi esposa. Me dice, cariño, tengo una mala noticia. Acabaron de atracar a nuestra hija y ella está en el hospital. Le golpearon con tacos de béisbol y con martillo. Mi hija está haciendo la universidad en Ámsterdam. Yo estaba predicando, yo estaba saliendo de una conferencia y por unos 5, casi 10 minutos se me fui hermano. Empecé a llorar y pensé en mi hija, la mayor, la que tiene 22 años, se llama Keila. Keila significa fortaleza. La menor se llama Daza, que significa medicina. Y Keila estaba allí y yo estaba al otro lado del mundo. No es como coger un bus de aquí a Bilbao en una hora. Estaba al otro lado del mundo. Y solo pude llorar en los brazos de Dios, decir, Señor, cuida a mi hija. Señor, ten misericordia de mi hija. No sé quién ha sido, hasta hoy la policía no sabe. Pero cuando pude llegar en Holanda para verla, ella estaba recuperándose. Y yo venía todo el tiempo con esto, la víbora mordiendo la mano. Pero en el proceso yo tuve que tratar con algunas personas que necesitaban de Dios, parejas que estaban destruyendo su matrimonio, hombres de Dios que estaban pasando por serios problemas. Muy bien, lloramos con los que lloran, pero cuando nos chocan llorar, ¿quién seca nuestras lágrimas? Pero es ahí donde entra el Señor. El Señor no te abandona, hermanos. El Señor no abandona este pueblo. El Señor está con esta iglesia. El Señor está con su siervo. El Señor está contigo. El Señor va adelante. Sí, es verdad, hay lluvia, hay frío, el barco se naufraga, hay mucha cosa, hay vibra, pero hay algo que hacer. Así que cuando yo llegué a Holanda, vi a mi hija, me puse a llorar con ella. Ella hasta hoy está pasando por un proceso psicológico por causa del trauma. La policía dijo que posiblemente es aquellos juegos violentos, ballena azul y otras cosas, y que fijan una víctima y que la pegan y el acto siguiente es matarla. No la mataron porque Dios la cuidó. Y cuando yo estaba hablando con él, él decía, papá, cuando yo vi a aquellos chicos bajando de la moto, decía, aquí en Ámsterdam lo que hay motos es lo que más hay. Y con los cascos, pero cuando vi con el martillo y el tajo de béisbol en la mano, dijeron, venía por mí. Y estaba solita en aquel momento. Hermano, un acto de cobardía, pegar a una niña de 21 aquel entonces, y la dejaron allí ensangrentada pensando que la había matado. Y ella dijo que cuando recibió el golpe en la cabeza, ella simplemente gritó, Jesús de Nazaret, guarda mi vida. Y ella dijo, papá, el ángel del Señor me guardó. Amén. Ella está ahora terminando su universidad y preparándose para el posgrado y está sirviendo al Señor. La víbora mordió, sí mordió, pero no mató. Dolió, pero Dios sanó.
Dios tiene el control de tu vida. Algo va a pasar. Así que Pablo entra en casa de Publio, y en 5 minutos termino. Y cuando entra, dice que estaba en cama, enfermo de fiebre y de desintería. Entró Pablo a verle, y después de haber orado, aún había tiempo para la oración. Aún había tiempo para creer que a pesar del naufragio, a pesar de la lluvia, a pesar del frío, a pesar de la víbora, a pesar de todo, aún hay un rincón de la oración que yo puedo buscar a Dios. No desescatimemos el poder de la oración, el tiempo de la oración. Aquel momento en el secreto de Dios que Dios te habla al corazón. Aquel momento que Dios puede hacer cosas que de otras maneras no podrás hacerlo. Y después de haber orado, le impuso las manos que la víbora había mordido, la mano que Satanás intentó secar, la mano que Satanás intentó cortar. Aquella mano sanó a Publio. Así que lo que el enemigo ha intentado hacer contigo, el Señor transformará en bendición en el nombre de Jesús. Si la mano fue mordida, Dios va a tocar. Si la mano fue picada por una víbora, si llegó hasta ti un problema, no te preocupes, sigue fiel a Dios. Cuanto más fidelidad a Dios, más bendición de Dios. Cuanto más fidelidad a Dios, más misterios y milagros dentro de la iglesia. Así que eran sanados. Y dice el versículo 8: hecho esto, todos los que tenían enfermedades en la isla supieron que allí había un hombre de Dios. Supieron que aquel hombre fue mordido por la serpiente. Supieron que aquel hombre estaba recogiendo ramas con todo. Supieron que aquel hombre estaba allí. No era la última solución de Dios, pero era la herramienta de Dios en el momento. ¿Qué es lo que Dios tiene para ti en ese momento? ¿Qué es lo que Dios tiene para Medina de Pomar en este momento? Estoy seguro que Dios tiene más bendición. Estoy seguro que Dios seguirá haciendo la buena obra. Aquel que comenzó la buena obra en vosotros es fiel para completarla. Aquel que comenzó aún no terminó, y Dios está cuidando de vosotros. Vinieron todos los de la isla, dice, venían y eran sanados. ¿Sanados por quién? Por el hombre de la marca. ¿Sanado por quién? Por el hombre de la que fue picado por la serpiente. ¿Sanado por quién? Por el hombre que enfrentó el naufragio. ¿Sanado por quién? Por el hombre que estuvo en la tormenta. ¿Estás tú en la tormenta esta noche? ¿Cómo está tu corazón? Vamos a ponernos de pie y terminar en el nombre de Jesús.